Bienvenidos a Flash Surfing. Regresamos una semana más con las imágenes y noticias más destacadas alrededor del mundo del surf en formato breve. La selección de Canarias se proclamó campeona de España por comunidades autónomas. Los equipos de Galicia y Cantabria completaron el podium en la playa gallega de Afrouxeira. Los más jóvenes de la playa también disfrutaron de su gran momento en el Campeonato de España de Surfing 2023, celebrado en Galicia con las categorías Junior y Kids. Dirigido por Igor Bellido, Arcade es un homenaje del surfista vasco Yago Domínguez a la generación que le inculcó los deportes de deslizamiento y cómo le han influido en su surfing. El mallorquín Xavi Lucena escapó de la escasez de olas del Mediterráneo y Cantábrico viajando hasta el archipiélago canario en busca de buenos tubos y por lo que vemos los encontró. João Mendoza es una de las grandes promesas del surfing portugués. En este clip titulado Jacarandá condensa los mejores momentos del pasado invierno. Los últimos días de mayo entró en el Océano Pacífico Sur una de las tormentas más grandes del 2023 y el desafío para Cristian Merelo fue surfear la misma marejada en Chile y en México. El californiano Dane Reynolds fue uno de los mejores surfistas del mundo compitiendo desde los 13 años, pero llegó a un punto que todo el circo mediático le superó y dio un giro en su vida. A Mark Haley se le suele ver más en las sesiones de olas gigantes, pero en esta aventura por las remotas islas Fiji encontró otro tipo de emociones en compañía de un par de buenos amigos. La octava prueba del Championship Tour 2023 tuvo lugar en Brasil. Victorias para la estadounidense y jovencísima Kaylee Simmers y el ya héroe local Yago Dora, que desató la locura entre la torcida brasileña. Desde Saquarema, en Río de Janeiro, nos despedimos por hoy. La semana que viene volveremos con toda la actualidad alrededor del mundo del surf. Más información y vídeos en flashsurfingmagazine.com.